Okay. So we can make a start. Good morning, everyone. Pues podemos empezar. Buenos días a todos. We have people from many different countries, so it's very nice to meet together in this way. Tenemos personas de países muy diversos y es bonito encontrarse todos de esta manera. Looks like international travel is still a bit difficult and meeting together in a room. So this is we are lucky to have this Zoom method anyway. Parece que los viajes internacionales todavía son difíciles y para encontrarnos juntos en una habitación, así que es agradable podernos ver de esta manera. Today we're beginning to look at the topics that are in the book Finding Freedom. Hoy vamos a ver los temas que podemos encontrar en el libro Encontrar la libertad, Finding Freedom en inglés. The first section begins with the Dhammapada. La primera sección comienza con el Dhammapada, which presents a general Theravadan view. Que presenta la visión general a Theravada. It's focused on the importance of correct behavior. Se centra en la importancia del comportamiento correcto. Behavior means that we have to be in charge of ourselves. Comportamiento quiere decir que tenemos, o sea, que estamos a cargo de lo que hacemos. And so the orientation here is rather different from that of Dzogchen, where we approach it through allowing the self-liberation of whatever is occurring. Y el enfoque es bastante diferente al del Dzogchen, en el que nosotros pues permitimos que se autolibere cualquier cosa que sucede. Generally, we could say that the teachings go from the outside to the inside. Hablando de forma general, se podría decir que las enseñanzas van de lo externo a lo interno. Starting with the body, with our being in the world, how we interact with others. Empezamos con el cuerpo, con nuestro estar en el mundo con los demás. And then in the final section of the book, we deal with the mind itself. Y al final, con la última sección del libro, pues trata de la mente en sí. Generally, Buddhist practice begins by taking refuge. De modo general, la práctica budista empieza tomando refugio. I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Se dice, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y la Sangha. I don't take refuge in myself. No tomo refugio en mí mismo. I don't take refuge in myself because I am unreliable and I'm full of confusion. No tomo refugio en mí mismo porque yo no soy nada fiable y porque estoy lleno de confusión. But I can't rule myself out completely because I am the one that takes refuge in the Buddha. Pero no puedo quitarme a mí completamente de en medio porque yo soy el que está tomando refugio en el Buda. So the starting point is to recognize that we are operating within confusion. Así que el punto de partida es darse cuenta que funcionamos dentro de la confusión. We have to take responsibility for what we do, although we're often not aware of what we do. Tenemos que tomar responsabilidad por aquello que hacemos, aunque a menudo no somos conscientes de qué es lo que hacemos. In the hacemos. Dhammapada, we'll see many examples are given about how complicated this process of acting properly is. Y en el Dhammapada nos damos cuenta de cómo de complejo es este proceso de actuar de manera correcta. Now, there are many vows and rules which are taken and followed by monks and nuns in the Buddhist tradition. En la tradición budista hay muchísimos votos y reglas que los monjes y las monjas pues, deben seguir.
Rules are ways of simplifying life. Y las reglas son maneras de simplificar la vida. But in the Dhammapada, we find more emphasis on ethics. Pero en el Dhammapada encontramos que se pone más el foco sobre la ética. In ethics, we have an encouragement to behave in a virtuous manner and avoid that which is unvirtuous. Con la ética, pues se nos anima a actuar de una manera virtuosa y a evitar todas las acciones que no sean virtuosas. This is not as simple as it might sound. Y esto no es tan simple como podría sonar. For example, if you have to take care of aged parents, Por ejemplo, there are many difficult decisions to be made. Por ejemplo, si tienes que cuidar a tus padres mayores, pues hay que tomar una serie de decisiones que son muy difíciles. Helping children to find a way in a very complex world, to give them some general guidelines, is also very difficult. Ayudar a los niños a que encuentren su camino en la vida y a proporcionarle unas guías generales, pues también es bastante difícil. We're not coming to a simple crossroads where there's either virtue or non-virtue. O sea, no es que lleguemos a un cruce en el que esté el camino de la virtud y el camino de la no virtud. We find ourselves on an endless roundabout with many roads leading off. Nos encontramos continuamente en rotondas con muchísimas salidas y muchísimas posibilidades. Be attentive to the kind of influences operating inside ourselves. Entonces tenemos que prestar atención a qué tipo de influencias están operando, funcionan dentro de nosotros. Our tendencies, aspects of ourselves we prefer to avoid, our impulses and so on. Nuestras tendencias, aspectos de nosotros que quizá queremos evitar, nuestros impulsos, etc. Moreover, the world that we live in is very nuanced. Es más, el mundo en el que vivimos es extremadamente complejo. Hay muchas escalas de grises en todas las valoraciones de las situaciones. Quick ways to jump into a predetermined response. La rapidez de intentar tomar una respuesta rápida, o sea, predeterminada. Have the closest connection with how phenomena are actually manifesting, what the actual contours of the situation are. Pero si nosotros intentamos responder a cómo las situaciones de verdad se manifiestan, a la complejidad de cada una de las situaciones, then we have to be able to be mindful of what is occurring. Entonces tenemos que prestar mucha atención a qué es lo que está sucediendo. Very often when we think we are perceiving what is there, a menudo cuando percibimos qué es lo que hay ahí, we are merely projecting our habitual interpretations onto the potential of the situation. Pues a menudo lo que estamos haciendo es meramente proyectar nuestras interpretaciones al potencial de esa situación. So when we say I take refuge in the Buddha, means I take refuge in the possibility of awakening to freedom from habitual formations. Así que cuando se dice tomo refugio en el Buda, lo que se está diciendo es tomo refugio en la libertad de desprenderme de mis formaciones habituales, de mis comportamientos habituales. Our life is a flow of experience. Nuestra vida es un flujo de experiencia. Hills, trees, birds, people. Las colinas, los árboles, los pájaros, la gente.
they seem to be things out there, something which is not me. Parece que son cosas que están ahí fuera, es decir, algo que no son yo. And yet, actually, they are my experience. Y sin embargo, en realidad son mi experiencia. I might be standing beside you looking at what we could call the same tree. Yo puedo estar de pie al lado de ti y los dos mirando a lo que se podría llamar el mismo árbol, Yet, how will we know if our experience of the tree is the same? pero ¿cómo podríamos saber si nuestra experiencia del árbol es la misma? We assume it's the same, Asumimos que es la misma, but the subtle aesthetic revelation of the tree for me is something inexpressible. pero la revelación sutil y concreta del árbol para mí es algo, y estética So del we árbol para tend mí es to algo inexpresable. confirm to ourselves that we are seeing the same thing by the use of general terms. Entonces intentamos consolarnos y darnos confirmación de que estamos viendo la misma cosa utilizando términos This is a genéricos. beautiful tree. This is an oak tree. Y decimos, esto es un árbol hermoso o esto es un roble. This does not in any way determine experience. It projects some notion of an external reality existing in itself. Y esto en realidad no determina en absoluto la experiencia que yo tengo de él, sino que proyecta una especie de realidad que existe ahí fuera. But according to the tradition, the Buddha's experience of the world is uncompounded. Pero de acuerdo con la tradición, la experiencia del Buda es algo no He's compuesto. not living in a world of constructs. No vive en un mundo de construcciones mentales. To say it's an oak tree or it's beautiful is for me to project an interpretation, an identification onto this form which is there in front. El que yo diga que es un árbol hermoso o que es un roble es una interpretación que yo impongo sobre eso que hay ahí delante de mí. I am creating the tree for me. De modo que estoy creando el árbol para mí. And because of that, my attitudes, my likes, my dislikes very quickly merge into what I take to be my pure perception. Y por eso, muy rápidamente, mis atribuciones y mis gustos y mis aversiones, yo las meto dentro de lo que parece que es mi And percepción pura. this flow of associative thoughts arise instantly, so that even if you want to have a very non-judgmental approach, the judgments have arrived before you're able to stop them. Y este flujo de pensamientos asociados surge muy rápidamente. Y entonces, aunque incluso queramos tener una actitud completamente neutra y abierta, pues es muy difícil. Llegan antes incluso de que nos demos cuenta. In a sense, I am my opinions. De alguna manera se podría decir que yo soy mis opiniones. My personality displays itself through what I like, what I don't like, what I do more of, what I do less of. Mi personalidad se despliega a través de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que hago más o de lo que hago menos. And this is just me. Y bueno, pues simplemente like soy this. yo. Y me gusta esto. And on the basis of being like this, my world unfolds for me in the way that it does. Y sobre la base de que yo soy así, pues el mundo se despliega para mí de la manera en que lo hace. I can see that I get upset about things which don't trouble my friends.
Yo puedo darme cuenta de que me enfado con cosas que no le enfadan a mis amigos. Now, this is strange Pues esto es bastante raro. because if there is some truth or some force, some reality in the cause of my upset, then surely it should be acting on them as well. Pues esto es raro porque si de verdad hubiese alguna verdad o hubiese alguna realidad en eso que a mí me molesta, pues debería molestar a todo el mundo del mismo modo. Yet they seem to operate in the world. They get up, they go to the shops, they make some money, they have children. Y sin embargo, ellos parece que funcionan bien en el mundo, es decir, se levantan, van a la tienda, van a trabajar, crían a sus hijos, hacen dinero, They function, although clearly they don't see the same world as I do. funcionan en el mundo, aunque claramente no ven el mundo tal y como yo lo veo. When I see that, I can start to see, oh, my opinions feel profoundly true for me, but they are relative in terms of the opinions held by other people. Cuando yo me doy cuenta de eso, puedo empezar a sentir, vaya, pues mis opiniones se sienten verdaderas para mí, pero no definen en realidad el mundo. And this is one of the reasons why ethics is difficult, Y esta es una de las razones por las que la ética because es there's a difícil, unique specificity to how I am and how I construe the factors of my world. porque hay una especificidad única en cómo yo soy y cómo yo construyo el mundo. This can make being in the world with others rather difficult. Y esto puede provocar que estar en el mundo con los demás pues se convierta We en algo know that difícil. children often feel a peer pressure, a kind of pressure to conform and fit in with other kids. Y podemos verlo con los niños que a veces sienten pues, la presión de sus iguales para ser como los demás y para tener los mismos comportamientos que los demás, para intentar encajar con ellos. They are faced with the question, how will I live? Y se enfrentan a preguntas como ¿cómo voy a vivir? So the quick answer is, I'll live like you. I'll pretend I'm like you. Así que la respuesta rápida es, pues yo voy a vivir como tú, yo voy a simular que soy como tú. And we see this in the structure of dictatorial regimes and fundamentalist positions like Taliban are bringing to Afghanistan. Y esto podemos verlo en los regímenes dictatoriales y en los regímenes fundamentalistas como el que está ahora mismo en Afganistán con los talibanes. We have the truth. Tenemos la verdad, You should fit in. debes encajar If you don't fit in, we'll punish you. y si no encajas te vamos a castigar. That simplifies life. Eso simplifica la vida In fact, it simplifies life by turning it into a kind of death. y en realidad simplifica la vida tanto que la convierte en una especie de muerte. The vitality of our life is that we have our 5 sense organs constantly receiving stimuli of many different varieties, and then we have to construe this. We have to make sense of it. La realidad de nuestra vida es que tenemos estos 5 órganos sensoriales que perciben continuamente y a partir de ahí tenemos que construir nuestra realidad y construir nuestra vida. So the Dharma teachings are saying, really, excuse me, you can't escape this responsibility. Y las enseñanzas del Dharma lo que nos dicen es que no puedes escapar a esta responsabilidad. Your existence is a process of pattern formation. Tu existencia es un proceso de formación de patrones. So be careful how you formulate these patterns.
Así que ten cuidado de cómo formulas estos patrones. The Buddha is free of the need to do this. El Buda está libre de hacer esto, But we are not. pero nosotros no. We live in samsara, Nosotros vivimos en el samsara, which means an ever-turning variety of possibilities. lo que implica una variedad incesante y We girando can move continuamente de between the different posibilidades. realms, from the upper heavens to the lowest hells. Y nos movemos en los diferentes reinos, desde los reinos más elevados a los reinos más inferiores. That's the outer form, but on a more inner level, we move through our various moods and enthusiasms. Eso es la manera externa, pero también desde un punto de vista interno nosotros pues nos movemos, nos cambiamos dentro de los de diferentes estados de ánimos y de diferentes manifestaciones. Sometimes we're lazy, sometimes we're diligent and hardworking. A veces somos perezosos, otras veces trabajamos duro y somos diligentes. We don't usually decide to be in these particular ways. Normalmente no decidimos estar en estos modos en particular. We find ourselves with a rising enthusiasm or a feeling of can't be bothered. Nosotros nos encontramos a nosotros mismos que nos desplegamos de forma entusiasta o nos desplegamos de modo que no queremos ser molestados por los demás. That is to say, I act according to what is arising for me. Es decir, yo actúo de acuerdo con lo que surge para mí. And who I am in that moment is what is arising for me as the presentation of this is how I am. Y quién yo soy en ese momento es lo que surge para mí y en consecuencia la presentación que yo tengo en ese This is momento. very dynamic. Es decir, es algo muy dinámico. If we are not alert and awake and mindful, we're going to get swept away by these habit formations. Si nosotros no estamos alerta y no tenemos mucha atención y estamos presentes, pues vamos a ser barridos por las situaciones. Buddhism is you could say, is a vast culture. El budismo se podría decir que es una cultura muy amplia. It has many flavors, and because it's been around for a long time, it has answers to all our life questions. Tiene muchos sabores diferentes y puesto que lleva en el mundo mucho tiempo, pues tiene un montón de diferentes respuestas para las cosas. So, Buddhism is saying you have had previous lives. Así que el budismo nos dice, tú has tenido vidas previas And when you die, you will have more lives. y cuando mueras tendrás más vidas. Unless you have managed to release yourself from the momentum of reactivity which generates these pattern formations. A menos que hayas sido capaz de liberarte de ese momentum, de esa tendencia de seguir construyendo patrones de In the formación. literature, we can read accounts of the Buddha's previous lives and the many things he did to help him on his spiritual path. En la literatura podemos leer sobre las innumerables vidas anteriores del Buda y todas las cosas que él hizo que le ayudaron en su camino espiritual. Previous lives mean that when you are born with tendencies. Vidas previas lo que significa es que cuando naces con unas tendencias. It's not a fresh start. No es There's already a coloration permeating the attitudes and ways of being of the baby.
No es un comienzo completamente nuevo y fresco, sino que hay una coloración y una Some babies are tendencia born en el with bebé. healthy bodies, others have many health problems. Algunos bebés nacen con muchos problemas de salud, otros nacen completamente sanos. In a modern materialist view, we say, oh, this is due to some genetic inheritance. Con una visión más materialista, se podría decir, bueno, pues esto tiene que ver con su herencia genética Or some problem in the birth process. o algún problema en el proceso de nacimiento. These things happen. Estas cosas suceden. If it's DNA, should you blame the parents? Si es algo del ADN, ¿hay que culpar a los padres? If the birth process was difficult, should one blame the doctor? Si el proceso de nacimiento fue difícil, ¿hay que culpar al médico? If we can't find someone to blame or be responsible, we just say, oh, it's hard, life is hard. Y si no encontramos a nadie a quien culpar, pues podemos decir, bueno, pues es difícil y es que la vida es difícil. But from Buddhist point of view, all phenomena arise from causes. Pero desde el punto de vista budista, todos los fenómenos surgen a partir de causas. And these causes have an ethical basis. Y estas causas tienen una base ética. This is a very challenging view for Western materialist people. Y esta es una visión que supone un reto para, para el mundo Our occidental particular materialista. experience of the world manifests according to the qualities arising from the propensities we have developed through previous activity. Es decir, todo lo que nosotros nos encontramos en el mundo surge y se desarrolla debido a las, a las tendencias que hemos, que hemos acumulado en situaciones anteriores, en vidas y en vivencias anteriores. It's not an accident. No es un accidente, It's not bad luck. no es que sea mala suerte, It is the result of previous activity. es el resultado de actividades previas. There's a well-known saying where the Buddha says, if you want to know about your previous life, look at your present body. Hay un dicho muy conocido del Buda y es que si tú quieres conocer tus vidas anteriores, mira a tu cuerpo presente. And if you want to know about your future body, say where you will be reborn, then look at your present activity. Y si tú quieres conocer tu cuerpo futuro, es decir, dónde nacerás y todo lo demás, pues mira a tus actividades actuales. What this does is it puts each individual at the very center of their life. Lo que esto hace es que coloca a cada individuo en el mismo centro de su propia vida. It's not saying you should just take up a position and hold on to it. No quiere decir que tú debas adoptar una posición y aferrarte a ella. It's not about a creed or a dogma that you should believe in. No tiene que ver con un credo ni con ningún dogma But que tú debas rather, abrazar, it's to see that moment by moment, I make decisions. sino más bien es darse cuenta que momento a momento yo tomo decisiones. Am I present in that decision-making process? ¿Estoy presente en ese proceso de toma de decisiones? Am I attentive to both the immediate and the later consequences of this action? ¿Presto atención a las consecuencias inmediatas y a largo plazo de mis actos? It's up to me. Depende de mí. No one else can live my life for me. Nadie puede vivir mi vida por mí. There's no one to blame. No hay nadie a quien culpar. My life is mine. Mi vida es mía.
Blaming my parents won't take me very far. El culpar a mis padres no me va a llevar muy lejos. I find today this is my situation. This is how I am. Yo encuentro hoy que esta es mi situación, así es como yo soy. I myself have to decide how to proceed. Yo mismo tengo que decidir cómo proceder. So when we take refuge in the Buddha, Entonces, cuando tomamos the Buddha refugio, represents awakening out of the narrow blinkers which encourage us to formulate our decisions without accessing the wider field in which we participate. así que cuando tomamos refugio en el Buda, lo que implica es el tomar refugio en el liberarnos de las orejeras que nos impiden ver el campo amplio de posibilidades cada vez que se toma una decisión. Those of us who are blessed with living in England, Aquellos de nosotros que estamos bendecidos con el hecho de vivir en Inglaterra, experience this with the consequences of Brexit. lo experimentamos con las consecuencias del Brexit. We say, go away, Europe, we don't like you. Decimos, iros por ahí, Europa, no os queremos. But we need to trade with Europe. Pero necesitamos comerciar con Europa. I hate you, but I need you. Te odio, pero te necesito. This kind of feeling is, in terms of psychology, one of the identifiers of a borderline personality structure. Este tipo de situaciones en psicología se identifica con un trastorno de una personalidad borderline o límite, de inteligencia límite. Borderline means structurally unstable. Borderline, límite, quiere decir inestable That estructuralmente. there is a fault line running through. I need you and I hate you, but I need you. Es decir, que hay una falla que separa las posiciones de te necesito y te odio, pero te necesito. Now, if we are not entirely stupid, we realize that if we need someone, we shouldn't keep saying, I hate you to them. Y si no somos completamente estúpidos, pues deberíamos darnos cuenta de que si nosotros necesitamos a alguien, pues no deberíamos estar todo el rato diciéndole te odio. Because when Britain says to France, we hate you, Porque, sooner or later the French say, yeah, good, we hate you too. porque si cuando Gran Bretaña si le dice a Francia a menudo te odio, pues antes o después a Francia va a decir, vale, pues yo te odio también. So this is what happens when you don't have attention to the wider field within which you are operating. Y esto es lo que sucede cuando tú no tienes atención al campo más amplio en el que tú estás operando. And this is why, in order to make some progress on the path, we need some meditation practice. Y por ello es por lo que si queremos avanzar en el camino, necesitamos práctica de meditación. So the basic practice, which is available in all the schools of Buddhism, is shamatha. La práctica básica que está disponible en todas las escuelas budistas es la práctica de shamatha. It's a practice for becoming calm. Es una práctica para obtener calma. Calm means not in a hurry. Calma implica no tener prisa. Not impulsive, not leaping. No ser impulsivo, no estar saltando. Peace arrives when we don't have to be involved. Surge la paz cuando no tenemos que estar implicados. If you have to, then you don't really have a choice. Si tú tienes que, entonces And if you don't no have a tienes choice, you don't elección. have freedom. Y si no tienes elección, no tienes libertad.
So when we become peaceful, Entonces, many options, many possibilities still display themselves all around us and inside us. Entonces, cuando obtenemos calma, muchas diferentes opciones surgen alrededor de nosotros y dentro de nosotros. But we now have a sense that when an impulse arises, Pero ahora tenemos la sensación de que it is cuando part of the surge un field. impulso, es parte del campo. For example, if I look out the window, I see scaffolding on the house across from me. Por ejemplo, si yo miro por la ventana, yo veo unos andamios ahí en la casa que está enfrente de mí. So a thought might arise in my mind, oh, are they repairing the roof? Y entonces surge el pensamiento en mi mente, pues estarán reparando el tejado. That could lead me into thinking about the roof on my own flat. Y eso puede que me conduzca a pensar en el tejado de mi propia casa. Because thoughts tend to seek other thoughts for companionship. Porque los pensamientos buscan otros pensamientos para que le acompañen. But if I see that, the perception of scaffolding is arising, Pero si yo me doy cuenta de que, hay aquí una percepción de and a thought andamios concerning the scaffolding is arising, y el pensamiento que se aplica a esos andamios surge, and I am attentive to both, y yo presto atención a esas dos cosas, I don't have to be pulled into alignment and fusion with the commentary thought about the scaffolding. no tengo por qué implicarme y ser arrastrado en mayores comentarios sobre los andamios y todo eso. Because there are two aspects to moving towards becoming Buddha. Porque hay dos aspectos implicados en acercarse a ser un Buda. And they're expressed in the Tibetan word for Buddha. Y están expresados en la palabra tibetana que se utiliza para Buda. In Tibetan they say Sang Ge. En tibetano se dice Sang Ye. Sang means to purify and Ge means to increase. Sang significa purificar y Ye significa incrementar. To purify is to let go of the dirt, to let go of the entanglement in the mess which is potentially all around. Purificar es dejar ir toda la basura, es decir, dejar ir todo el lío que potencialmente se encuentra alrededor de nosotros continuamente. If you don't respond to the mental arising, whether it's a thought or a memory or a feeling, si tú no respondes a ese surgimiento mental, tanto sea un pensamiento, un recuerdo, un sentimiento, because of the basic fact that every arising thing is a passing thing, y dado el hecho básico de que todo lo que surge es transitorio, this impermanence will carry the provocative thought away. Esta transitoriedad va a llevarse, va a arrastrar ese pensamiento provocador. You don't need to get rid of it by yourself. No tienes que liberarte tú mismo de ese pensamiento. Your non-reactivity is the purification of the tendency towards involvement. Tu no reactividad, el hecho de que no reacciones, es la purificación de When we ese don't have pensamiento. patience, Cuando no when we tenemos, feel identified with the ego self, which is always hungry, cuando no tenemos paciencia y nos identificamos con ese ego que siempre tiene hambre, then the fact that something is occurring is stimulating. Either we enjoy it and we want more of it, or we don't like it and we want less of it.
Entonces, el hecho de que ocurra algo lo estimula, tanto sea algo que nos guste y entonces queremos más, o sea algo que nos disguste y entonces queremos menos. So there is a stimulus, there is someone who is stimulated, which is me, and there is a response. Entonces hay un estímulo, hay alguien que es estimulado, que soy yo, y luego está la respuesta. I can't stop thoughts, feelings, sensations, perceptions from occurring. No puedo dejar, no puedo parar que sucedan todos los pensamientos, percepciones, sentimientos y demás. If I'm troubled by smoking, I can't stop the sale of cigarettes. Si a mí me molesta el tabaco, pues yo no puedo parar la venta de cigarrillos. If I'm troubled by drinking too much, I can't close down all the alcohol shops in the country. Si a mí me molesta la bebida, el alcohol, pues yo no puedo cerrar todas las tiendas que vendan alcohol en el país. The stimulating object will always be there. El objeto estimulador siempre va a estar ahí, But I am the one who is stimulated. pero yo soy quien está siendo estimulado. This is the side of control, not in the object, but in myself. Y este es el lugar del control, no en el objeto, sino en mí mismo. So if I want to take responsibility for my actions, to have an intentional, virtuous way of living my years, Entonces, si yo quiero tomar una responsabilidad por mis acciones y vivir mis años de manera virtuosa, then I need to move from being reactive to being proactive. yo tengo entonces que cambiar y dejar de ser reactivo a ser proactivo. Say, I will practice only virtue. Y decir, pues bueno, solo voy a practicar la virtud. This has little meaning if I'm under the power of my compulsive habits. Y esto no tiene mucho significado si yo funciono bajo el poder de mis hábitos impulsivos. So the seeming immediate connection and fusion between stimulus and stimulated consciousness needs to be looked at. Entonces, esa aparente fusión entre el estímulo y la consciencia que es estimulada es algo que nosotros debemos observar. The feeling I have to, Es esa sensación de I tengo don't que, have a choice. no tengo más remedio, no tengo elección. Is this true? ¿Eso es verdad? The habit has made the response so automatic. It seems to occur before I notice the choice point. El hábito se ha vuelto tan automático que parece que necesito responder antes de que realmente me dé cuenta. ¿Dónde está el punto de elección? So this is why we do this basic practice of shamatha. Y por ello es por lo que hacemos esta práctica básica de shamatha. It's very helpful for allowing us to quieten habit formations in order to have a clearer experience of the potential of the situation. Es muy útil para aquietar todas nuestras formaciones habituales y tener acceso a otro potencial en el campo. It's a very simple practice to do. Es una práctica muy sencilla, muy simple de hacer. But that doesn't mean that it's easy. Pero eso no significa que sea fácil. We need to find a simple object to focus our attention on.
Necesitamos encontrar un objeto simple en el que centrar nuestra atención You can use a small round pebble, y puede ser una pequeña piedrecilla redonda, which is completely neutral and has algo, no hooks. algo que sea completamente neutro, que no tenga ningún gancho. Or you can have a small statue of the Buddha where the hook of your belief in the Buddha, your devotion, helps to fix your attention. O puedes tener una pequeña estatua del Buda, de manera que el gancho de tu devoción hacia el Buda te haga mantener ahí la atención. And similar to that, you can use religious symbols like specific letters like A. Y de manera similar se pueden utilizar símbolos religiosos como pues, la letra A. But generally we use the sensation of the breath at the nostril. Pero de forma general utilizamos la sensación de la respiración en las fosas nasales. The reason we use this is because it's quite subtle. Y la razón por la que utilizamos esto es porque es muy sutil. This is an encouragement that you have to pay attention. Y eso es algo que nos anima a prestar atención. Often our attention is dispersed. It gets refracted through the many shiny objects that we see. A menudo nuestra atención está muy dispersa y está repartida por los diferentes objetos que nosotros vemos. So this practice depends on a clear intention. I am going to pay attention to the sensation in my nostrils generated by the movement of the breath coming in and going out. Y así que esta práctica requiere una intención muy clara de voy a dedicar toda mi atención a la sensación del aire en las fosas nasales a medida que sale y que entra, producida por el vaivén de la respiración. So that's quite a kind of neutral intention. I will pay attention. Y esa es una intención bastante neutra, es decir, simplemente voy a prestar But atención. implicit in this is a reconfiguration of our hierarchy of values. Pero implícito en todo esto hay una reconfiguración de nuestra jerarquía de valores. Because actually the sensation of the breath in the nostrils is not very interesting. Porque en realidad la sensación del aire en nuestras fosas nasales no es algo We que have sea muy many interesante. sensations, memories, feelings, and so on, which are very interesting. Nosotros tenemos muchas sensaciones y recuerdos y sentimientos que sí que son muy interesantes. So by fixing our attention on the breath, we are allowing the fascination which seems to be inherent in the object to be revealed as a quality of the mind. Entonces, al poner nuestra atención en la sensación de las fosas nasales, estamos permitiendo que la fascinación de las experiencias nos demos cuenta que es una cualidad de la mente. So if a memory arises in my mind of some nice event, De modo que si surge un recuerdo en mi mente de algún acontecimiento bonito, this is relative to my having the memory, it's having something to do with me. esto es relativo a mi recuerdo, a que tiene algo que ver conmigo. It doesn't have resonance for other people. Y eso no le resuena a otras personas. The power of the memory is in the rememberer. El poder del recuerdo está en la persona que recuerda. I am saying it is interesting. Yo soy quien dice es interesante. So, for example, if I like taking photographs, Por ejemplo, si a mí me gusta tomar fotos,
And I go on holiday and take many photographs. Y voy de vacaciones y tomo muchas fotografías. And then I invite you round for 5 hours to watch my holiday photographs. Y luego yo te invito a mi casa para que durante 5 horas te muestre mis fotos. I think we can predict that I will be more interested in my photographs than you will be. Yo creo que podemos predecir que yo voy a estar más interesado en mis fotos que tú. We're looking seemingly at the same photograph, Aparentemente estamos mirando a las mismas fotos, but you don't see what I see, pero tú no ves lo que yo veo. because the value and the interest is in the mind, it's not in the photograph. Porque el valor y el interés está en la mente, no está en la fotografía. Now, if you see that, if that really rings true for you, then you start to see, oh, it is my own mental formations, which is the basis for distraction in meditation. Y si tú ves eso, entonces te das cuenta, son mis propias formaciones mentales lo que realmente me distrae dentro de la meditación. So, to do the practice, we can do some just now. Entonces, para hacer la práctica, podemos hacer una justo ahora. Sit in a comfortable way with your spine straight, so that the weight of your head is passing down the spine. Siéntate de una manera cómoda, con la espalda recta, de manera que el peso se reparta por toda tu columna. The tongue is resting on the hard upper palate. La lengua descansa en el paladar Chin is superior. slightly tilted down. La barbilla está ligeramente inclinada hacia adelante. The gaze is not fully open and not fully closed, but a little open and looking down the line of the nose. La mirada no está completamente abierta ni completamente cerrada, sino ligeramente abierta y mirando, siguiendo la línea de la nariz. The hands are Hacia abajo. crossed in the lap with the thumbs touching. Las manos están cruzadas en el regazo con los pulgares tocándose. And the breath is allowed. Y la And the breath respiración is allowed to move in just in a regular, easy way. You're not forcing it, but just allowing it to go. And then we start by just bringing our attention onto the breath. Y la respiración se permite que vaya a su manera. Simplemente respirar y ligeramente pues se gira la atención hacia la respiración. So we'll sit like this for about 15 minutes. Así que nos vamos a sentar así alrededor de 15 minutos. Okay. So this is a very simple and profound practice. It brings us into relation with sensation. So if you take a finger and you run it down your naked arm, you have a sequence of sensations. Each micro moment of sensation is there and then gone. Cada micromomento de sensación está ahí y luego se ha ido. Si te pasas la mano, Sensation is undeniable and ungraspable. si te pasas la mano por el brazo, la sensación es innegable y sin embargo inaprensible. And this is at the heart of the Buddha's teachings. Y esto está en el corazón de las enseñanzas del Buda. There are no enduring
self-existing entities. No hay ninguna entidad duradera y que exista por sí mismo. Entities are concepts. Las entidades son conceptos. And concepts, like sensations, are here and then gone. Y los conceptos como las sensaciones están aquí y luego pues se van. But because the concept seems to be referring to something real out there, enduring, Pero puesto que los conceptos parece que se refieren a algo duradero, real, que está ahí fuera, it becomes a basis for the construction of palaces in the air. se convierte en la base de la construcción de palacios en el aire. The past, the future. El pasado, el futuro. The past is gone. El The future pasado, hasn't come. el pasado ya se fue, el futuro no ha llegado todavía. They don't exist. No existen. But we can talk about them very clearly as if they exist. Pero podemos hablar sobre ellos claramente como si existiesen. So when you stay with this practice, excuse me, just with the sensation, there's nothing to hold on to. Así que si te quedas con esta práctica, solo con la sensación, no hay nada que atrapar, nada a lo que aferrarse. The object is elusive. El objeto se escapa And yet manifesting. y aún así se manifiesta. And so attention has to be very precise. Así que la atención tiene que ser muy precisa. Now, because this is difficult to do, we tend to substitute concepts. Y puesto que esto es muy difícil de hacer, tendemos a solidificar los conceptos. And go off on a little journey thinking about something. Y nos vamos por ahí en un pequeño viaje pensando sobre cosas. The seduction of the concept is it appears to be apprehendable. La seducción del objeto es que parece que es aprehensible, que lo puedes atrapar. Let's think about climate change. Let's think about the causes of war. Pensemos sobre el cambio climático o pensemos sobre las causas de la guerra. The more we rely on a thought, more thoughts arise. Cuanto más confiemos en los And pensamientos, then we pues más find that the pensamientos object surgen. of our attention is the thought Y and entonces, not nos, the attention. y entonces nos damos cuenta de que nuestro objeto de atención es el pensamiento y no la situación real. So whenever you find yourself distracted in the practice, wandering in a realm of thoughts, feelings, memories, plans, Entonces, cada vez que te encuentres distraído en la práctica, vagando en los reinos del pensamiento, por aquí y por allí, then just very gently bring your attention back to the sensation. entonces de manera muy suave trae la atención de vuelta a la respiración. If you stay with the sensation, it brings you here. You are present. Si tú te quedas con la sensación, esa te trae aquí, te trae al presente. If your attention follows the thought, it takes you there, somewhere, and then vanishes and leaves you nowhere. Then you have to come back to the thought. Si la atención se va con el pensamiento pues te va a llevar a cualquier otro lugar y va a producir más pensamientos. If you're going to meditate, it's vital to know how easily you get distracted. Si vas a meditar, es vital que sepas que distraerse es muy fácil. Because if this is happening when you're sitting doing the practice, Porque si esto sucede cuando estás sentado haciendo la práctica, we can assume that it's going on when you're out walking, driving your car, talking with other people. podemos asumir que también es así cuando estás ahí conduciendo o andando por ahí o hablando con tus amigos. The flow
of these inner formations creates a ever shifting, subtle undertone. El flujo de estas formaciones internas crean un tono de base permanentemente cambiante. It's like a kind of palimpsest where you're writing on some old document and the traces of the old document are coming through the new writing. Es como si tú estuvieses escribiendo sobre un antiguo documento y rastros, un documento que ha sido borrado y rastros del And documento these anterior siguen saliendo. insistent and organizing and influencing traces of the past provide an unconscious orientation for the reactions we make to current situations. Y estos rastros insistentes y pulsantes del pasado nos crean una orientación sutil que lo impregna todo en las cosas que hacemos en el presente. So the key thing is recognize that you're going off on a little journey. Así que la cuestión clave es reconocer que te vas por ahí en un pequeño And viaje very gently return to the sensation of the breath. y luego muy suavemente retornar a la sensación de la respiración. If you think about where you went and why you got lost and so on, it's just thought upon thought. Si tú piensas sobre dónde te has ido y por qué te fuiste y por qué ese pensamiento, pues eso no es más que más pensamientos sobre otros pensamientos. If you blame yourself and think this shouldn't be happening, I can't meditate and so on, that's just another kind of thought production. Y si tú te culpas a ti mismo diciendo, pues esto no debería estar sucediendo, yo no puedo meditar y todo eso, esto no es más que más pensamientos sobre todos los pensamientos. Our aim is to become calm. Entonces, nuestro objetivo es So we should calmarnos, avoid any unnecessary excitation. así que debemos evitar cualquier exaltación Okay, innecesaria. so we take a break now until we'll have a break till 10:02. Vale, pues the hour. vamos a tomarnos ahora un descanso y volvemos a las -10.